7:45, nueva pugna entre el Ejecutivo y Legislativo. Y ya se había anunciado que esto iba a pasar porque el gobierno no le gustó y no quedó contento y cree que es ilegal además que la Asamblea en primer debate haya votado y negado el proyecto de ley antilavado, ley antipillos, como la conoce el gobierno. Mauricio Darcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros. Mauricio, buen día. ¿Quién tiene la razón? Así de entrada. Milton, buen día. Voy a empezar esto señalando algo que nada tiene que ver de forma directa con lo que tú planteas. La reelección inmediata para cargos ejecutivos debería estar prohibida. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque lo que estamos viviendo no es otra cosa que una pugna electoral. Desde el título comercial, publicitario, que se utiliza para una norma que tiene 1000 cosas dentro, hasta lo que está pasando en una pugna sobre quién aplica la Constitución de una forma o de otra, es producto de los tiempos electorales. Yo creo que si tuviéramos un presidente, simplemente presidente y no presidente candidato, esto no estaría teniendo lugar. También tenemos asambleístas candidatos. Pero es distinto, porque los asambleístas no son cargos ejecutivos. Los asambleístas, así como los concejales, y tú puedes revisar este tema vinculado a algunos países donde la reelección inmediata en cargos ejecutivos está prohibida, tienen la posibilidad de seguir, de hacer carrera, porque no disponen de recursos ni de toda la maquinaria de un Estado o de una institución para utilizarla en beneficio propio. Mira lo que está pasando en este momento con lo que tú señalas. La Constitución es clara. Las leyes se tramitan de una sola forma. Y cuando tú tienes un proyecto económico urgente, lo único que cambian son los tiempos. Le ponen un cronómetro al legislativo y le dicen 30 días. Es lo único que cambia. El resto, el trámite es igual. El resto, Comisión, el artículo 140 de la Constitución debates. es clarísimo. Y tú te vas a la norma que ya sustenta el trabajo del órgano legislativo, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en su artículo 60 dice con total y absoluta claridad: los proyectos de ley pueden negarse y archivarse en primer debate. No es la primera vez que esto ocurre en la Asamblea Nacional, sí es la primera vez que ocurre con un proyecto de ley económico urgente. ¿En qué artículo se basa el gobierno para decir que no es legal? En la palabra del presidente, en la palabra del ministro de Gobierno. Tú revisa los comunicados que ha presentado la Presidencia de la República y ellos no están diciendo nada más que su opinión y su criterio. No vivimos en un Estado de Derecho, no vivimos en un país donde mandan las normas y no las personas. Artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice el gobierno que es claro y preciso que el tratamiento de los proyectos urgentes económicos se pueden archivar solo en segundo debate. Eso dice. Y con el voto de la mayoría absoluta. Y sobre ese está el 140 de la Constitución, vinculado al 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Pero hay una contradicción de artículos o no? ¿Y quién prima dentro del ordenamiento jurídico? Viendo el tema de la jerarquía. La Constitución, que en el artículo 140, Milton con claridad dice, todas las normas se tratan por igual. El proceso al interior del órgano legislativo es el mismo. Pero no habla de la exceptuando votación el tema en de primer los debate. tiempos. Pero es que 140. eso regula la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y el 60 dice, en primer debate, las leyes en general, los proyectos de ley en general, pueden ser negados y archivados. Y el 62 le contradice. Contradicciones internas, pero insisto, manda la Constitución. Ok, contradicciones internas, de las cuales se está acogiendo el gobierno para decir que es ilegal. Por supuesto. Digamos, ahí tiene un punto para discutir. Y que para, como pinte el panorama, es muy probable le pongamos contra las rejas a la Corte Constitucional para que sea ella la que resuelve, porque resulta que ese minúsculo reducto de institucionalidad que tiene el país es al que todos acudimos para tratar de que se respete la Constitución. Como está pasando con el caso de la vicepresidenta, como está pasando en tantas otras situaciones que lamentablemente no deberían pasar si los funcionarios públicos supieran que su deber es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ahora, también es cierto que cuando quieren ser ejecutivos son ejecutivos toditos. La Asamblea Nacional niega y manda rapidito al registro oficial. Claro, el presidente le saca de ahí, le dice, no quiero. Bueno, no le ha sacado de ahí. El registro oficial Bueno, ya le sacó publicó la resolución del legislativo. Ajá. Y yo también te podría preguntar o podría preguntarle al gobierno,
¿Qué artículo le faculta al Ejecutivo a devolver una resolución de la Asamblea Nacional? No hay. No hay sustento. Mira lo absurdo que resulta, que hay una moción que además para evitar cualquier discrecionalidad, como sucedió en el gobierno de Lazo, es de negativa y de archivo al mismo tiempo, que se aprueba con la votación necesaria, que pone en vigencia una resolución tras su publicación en el... Devuelves. ¿De dónde sale la devolución de la resolución? Y el gobierno dice que el plazo sigue corriendo, es decir, el 8 de diciembre se cumple el mes de la ley urgente, con lo cual el 8 de diciembre arde Troya. Es muy probable que eso pase, ¿Qué Milton, pasa si con el el anuncio? presidente manda registro oficial por el Ministerio de la Ley? No debería hacerlo por respeto a la norma constitucional. Ya lo preanunció. Si lo hace, es muy probable que tengamos un nuevo capítulo de la pugna ejecutivo-legislativo y que tengamos nuevamente, insisto, a ese minúsculo reducto de institucionalidad que es la Corte Constitucional, tratando de poner orden en un país donde cada quien se cree con mayor poder para hacer lo que le venga en gana. Pero la Corte Constitucional parece el padre de familia de la casa. Entonces te portas mal, te jalo la oreja, te portas tú mal, también te castigo. Y es lo que corresponde en este caso si lo que algunos funcionarios quieren hacer es violentar la Constitución de la República. Ahora, que le utilicemos como el único mecanismo viable en lugar de solucionar las cosas con el simple respeto a la normativa vigente, resulta inadecuado, porque tú también le estás cargando a la Corte Constitucional de mucho trabajo, haciendo que lo prioritario, lo urgente, no sea evacuado de la forma oportuna. Vamos a ver ahora, Mauricio. La Asamblea niega el proyecto Antipillos porque... Además de ese nombre es bastante demagógico y populista, Milton, hay que decirlo. Es como la ley no más apagó. O sea, es como la ley no más apagó. Qué buena analogía. Definitivamente. Porque además fue premonitoria, ¿no? Ley no más apagones, ¡pum! No más apagones y pues más apagones de los normales. Ahora, ley antipillos y quién sabe si la forzan en su entrada en vigencia y tenemos más pillos de los que ya tenemos hoy. Bueno, pero a eso iba. La Asamblea considera que la ley antipillos no es antipillos, es impositiva. Pero el gobierno tiene su razón. Vamos a atacar los sitios donde normalmente se produce el lavado de dinero. ¿Cómo cargándole impuestos? ¿Es que el gobierno quiere sacar una tajada del dinero que se está lavando y lo que le preocupa es recaudar sobre el dinero que se lava? ¿O lo que debería preocuparnos como país es que las instituciones hagan su trabajo y el lavado se persiga y se sancione bajo la normativa penal? Preguntémosle a la Fiscalía, preguntémosle a la Justicia, ¿cuántas sentencias por lavado de activos están siendo evacuadas cada mes? ¿Cuántos casos de lavado de activos están siendo procesados exitosamente en la Justicia Nacional? Era poquitito, porque lo que hicimos un reportaje no llegaban ni a 10. Pero viste, entonces ahí radica el problema, Milton. Pero necesita ¿Qué es lo un que marco quiere el legal gobierno? también. Pero a ver, ¿pero qué es lo que quiere el gobierno? Tramitar de mejor manera la persecución de un delito o echar mano de un poquito de aquello que se está lavando por la vía de la recaudación tributaria. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Solucionamos el problema de lavado? Que lo han dicho hasta los asambleístas del oficialismo, está muy afincado en el negocio de la venta de autos de segunda mano. O sea, saben además dónde se comete el delito, pero no lo persiguen, ojo. Pero echemos mano de una tajadita, o sea, que nos den un porcentaje, recaudemos impuestos, entonces. ¿Esa es la salida para combatir un delito? A mí me parece vergonzoso que en este país el debate, incluso a nivel legislativo, se haya reducido a una mera pugna de si el título o no el título, como estamos discutiendo acá, y no sea más bien preguntarnos, ¿se está persiguiendo de forma efectiva el lavado de activos en Ecuador? ¿O los grupos de narcotráfico y de delincuencia organizada siguen lavando a vista y paciencia hasta de aquellos que dicen saber dónde está el negocio? Ahora, Mauricio, eso podría ser la Asamblea, modificar esas cosas, cambiarlas. Decir esto no está bien, presentar un informe de minoría, como está pasando con el Código de la Niñez y Adolescencia que tiene parado ahí porque hay posiciones encontradas, porque se presentan propuestas. No te olvides que este es un proyecto de ley de urgencia en materia económica, donde la discusión está mucho más limitada a lo que efectivamente se pone. No te olvides que en ocasiones anteriores, Milton, incluso proyectos de ley urgentes en materia económica han sido desechados en su calificación por no tener materia correspondiente. Y ahí yo te digo, es probable, no voy a especular de lo que pudo ser y no fue, pero es probable que se haya dicho,
reformas penales por la vía de la urgencia en materia económica no corresponden. Vamos por la recaudación tributaria, lo cual también denota un alto grado de irresponsabilidad, porque lo que quieren es resultados rápidos para lo electoral. Exacto. ¿A dónde iba yo? La Asamblea podría hacer propuestas y no ir por la vía más fácil, que es al archivo. Pero mira, ya... Porque también se nota una provocación política. Pero entonces. hace semanas aprobamos ya una reforma a la ley antilavado. Y ya se produjo una nueva pugna con el Ejecutivo. No sé si tú recuerdas eso de el veto y los 30 días o el día 31. Viene ahora el director de la UAFE de designación directa o a través de una terna. Esa pugna ya la superamos. Ya se reformó la ley antilavado. Y si te pones a ver, quizás este año la pugna entre Ejecutivo y Legislativo es mucho mayor que incluso la de Lazo, que terminó disolviendo la Asamblea, pero aquí ya van varios proyectos de ley vetados totalmente, por ejemplo. Y mira, y provocaciones diarias entre ambos. Y mira que hay algo que tener en cuenta incluso con ese tema de los vetos totales. Hay quienes celebran e incluso a propósito de otros proyectos de ley demandan vetos totales, pero como tú sabes de ese veto total, lo que hace es poner en una congeladora el proyecto de ley y en algún momento la próxima Asamblea Nacional va a tener que decidir qué hace con esos muertos que esta Asamblea le está dejando, ¿no? Y un año se pasa volando, además. Entonces hay que ver incluso si con el panorama que viene, con la asamblea que viene, a partir de la elección de febrero, no se da el escenario perfecto para una nueva muerte cruzada. ¿Y para quién juega esta nueva pugna en este momento electoral? ¿Juega para el presidente? ¿Juega en contra del presidente? Mira, considerando que por desgracia la mayor cantidad de personas toman un partido sin ni siquiera haberse dado 30 minutos para leer el contenido de la bendita ley antipillos, creo que el presidente es quien más capitaliza, considerando que la Asamblea Nacional tiene muchos más bajos niveles de credibilidad y confianza por parte de los ecuatorianos. ¿Cómo llegamos a febrero? 9. Llegamos golpeados porque además, en línea con lo que señalaba al iniciar este espacio, todo lo que vamos a ver es producto de lo electoral. Las decisiones que se tomen, las acciones políticas, las acciones al margen de la Constitución y la ley, van a ser puntadas que se den con dedicatoria para tratar de capitalizar en lo electoral, tanto por parte del Ejecutivo como por parte de un Legislativo que, como ustedes saben perfectamente bien, en gran mayoría va por una reelección y que deberá mostrar resultados y capitalizar también de esta pugna con un presidente que, a pesar de haber perdido mucho, todavía goza de cierto nivel considerable de credibilidad y confianza de los ecuatorianos. ¿Y la oposición? ¿Cuál oposición? Esa es la gran pregunta que hay que hacernos. Bueno, sí parece que es todos contra él. Y eso no es una oposición sensata. Y eso no es la oposición que necesita el país. Por eso creo que hay que preguntarnos cuál oposición, e incluso esa pregunta, utilizarla para elegir bien en febrero de 2025. ¿O es todos contra él o es él contra todos? Que a lo mejor es lo mismo, pero no es igual. No es igual, definitivamente, y yo creo que hay que prestar mucha atención a ese todos contra él, considerando que además ese todos puede hacer, como lo está haciendo, una mezcla bastante imposible de actores políticos que en otras condiciones ni siquiera se hubieran juntado. Y yo creo que acá, no te olvides, hay otro proyecto urgente en materia económica que ya ha sido aprobado por la Comisión para un segundo debate, que vamos a ver una discusión en el Pleno y no sé si aprobación o negativa y archivo, habrá que ver en función de los votos, que podría generar un nuevo frente y una nueva pugna. O cuestiones como las del fin de semana, donde a partir de un evento de homenaje con la presentación de grupos musicales, la bancada oficialista y las bancadas de oposición han aprovechado para hacer nuevamente una polarización político-electoral, a ver qué pasa. El agua y el aceite sí se mezclan al fin. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Gracias, Milton. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 7:59. Terminamos, Liz. Así es, Milton, amigos. Concluimos esta emisión. Ya vienen las noticias de la comunidad. Buen día. Buen día.